Hombre, tú por aquí. ¿Qué pasa, compañeros? Día 11 en las Azores, día 4 en la isla Fayal, creo. No amanece muy bien la cosa hoy, ya lo vimos en la previsión del tiempo, pero vamos a explorar. Primera parada del día, iglesia de Riverina. Una iglesia sin más, si no fuera porque en 1998 hubo un seísmo aquí de magnitud 6.2, bastante heavy, que entre otras cosas se cargó esta iglesia y aquí básicamente las ruinas, que se las está comiendo la naturaleza por lo que vemos en las fotos, y ahora la vamos a ver. Dejo 4 tomas y ya está. Bueno, una iglesia abandonada que se la está comiendo la naturaleza. No es como Angkor Wat en Camboya, que eso sí que es heavy. Yo creo que es el sitio más heavy en el que hemos estado, así de naturaleza comiéndose una construcción del hombre. Pero está bien para venir a verlo. Y ahora la siguiente parada, al lado de la iglesia más o menos, un poquito más cerca del mar, el faro, que tiene exactamente la misma historia. En 1998 hubo ese terremoto, se fue al garete y aquí se quedó abandonado. Os hago unas tomas porque hace bastante aire. Siguiente parada, playa de Almoxarife o algo así, no sé cómo se pronuncia. Simplemente es una playa de arena negra. Por lo que he visto se parece un poco a la de Bermeja de Lanzarote o a la de Janubio, de esas que son totalmente negras por las piedras volcánicas. Vamos para allá. Y como en casi todas las playas, tienes baños y vestidores. Y aquí fuera, muy curioso, un sitio con objetos perdidos que los dejan ahí colgados y los típicos conos para la gente que fuma, para no tirar las colillas a la playa. Eso está de lujo. En Barcelona si los pusieran los robarían la gente, por desgracia. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. I don't think so. No, 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 no. Maybe someday you'll have it your way. Maybe someday it'll all work. Hay que probar la calidad de este parque. Recomendado. Desgraciadamente no nos quedaremos en esta playa, aunque está súper bien y tienes unas piscinas al lado, porque el día no acompaña y son las 11 de la mañana y la verdad que hace un poco de airecito y un poco de fresco y no nos quedaremos, pero están muy chulas. Siguiente parada, vamos al puerto de Horta, que es la capital de Fayal, a ver todas las pintadas y grafitis que hay de los barcos. Es una tradición de hace unos 50 años que se hizo la primera, de los barcos que partían desde Europa hacia América, que hacían una paradita aquí, y se dice que el que no deja una pintada antes de abandonar este puerto, pues se hunde
hunde o tiene alguna desgracia. Así que si pasas por aquí en barco, ya sabes, tienes que dejar una pintadita. Vamos a ver. Aquí el paseo marítimo, que no os lo había enseñado, que es larguísimo. Y ahora vamos ahí al puerto a ver los dibujicos. Vaya día hoy. Ahí ya se ve. Hay algunos más currados, algunos menos, pero hay que poner el nombre del barco, el año y el destino. Y el último día parece que hemos encontrado un sitio que está bien aquí en la isla. Unas hamburguesas vegetales con pan de levedo. Esto es manjar de dioses, ya lo dije el otro día. El sitio se llama O Boca Santa. Brownie también casero. Y las chicas son súper simpáticas. Así que recomendado este sitio. Muy barato, 7 euros la hamburguesa. Las patatas caseras también muy buenas. Y una salsa de alioli. Y que no lo había dicho, estamos aquí dentro del mercado. Hemos venido a las piscinas de Posa da Riña, creo que se llaman. Estoy aquí refugiado en el vestuario y aquí delante hay un baño, como en casi todas. Estoy con alergia hoy, mal asunto. Y el día no acompaña nada, así que no nos podemos bañar aquí porque hay muchas olas, pero al menos las grabo, por si alguien se anima un día. ¿Qué quieres decir, María? Yo quiero decir que la gente que sea tan meona como yo, no se preocupe, que tiene baños en todos los lados. Bien, baños en todos lados. Otro punto gracioso que tienes aquí para plantar la sombrilla. Y mira, tiene sombrillicas ahí. Qué bien. Imposible meternos aquí hoy, ¿eh? Está el oleaje fatal. Hay una persona, por eso. Una persona mayor metiéndose, un profesional. El baño es un baño de verdad, ¿eh? No es un policlín. Esto es magnífico. Con su cadenica y todo, muchacho. Hoy vamos saltando de un sitio a otro buscando a ver dónde se puede estar. Venimos a las piscinas de Varadouro, que ya vinimos ayer o anteayer, pero no estaban petadas. El domingo vinimos y había muchísima gente y no fuimos. Pero como están bastante refugiadas, vamos a ver qué tal. Pues como visteis el otro día que estaba petado de gente, hoy solos prácticamente, soles. Hace mucho aire, no sé si se va a escuchar. Mirad cómo entra el agua. Pero bueno, está bastante refugiado. Y aquí la de los niños. Tres y media de la tarde. Ya hemos estado un rato aquí en las piscinas. Estoy en la miseria con una alergia brutal. Alergia a la alergia, lo saca. Hay la alergia a la humedad, los ácaros y eso. Ay, tengo la cabeza embutidísima. Vamos a dar una vuelta por un jardín, pero antes a casa a buscar las pastillas de la alergia que tengo. Bueno, el señor de la alergia está aquí. Sigue vivo. Son ya como las... ¿Qué hora debe ser, María? Las 5 de la tarde. Y estamos en la reserva forestal Recreio da Falca. Es un sitio básicamente que tiene un parquecito para niños, una zona de picnic y muchísima vegetación y árboles varios. O sea, solo el camino hasta aquí ya es brutal con el coche. Árboles de
varios colores y mucha vegetación y muchos pajaritos. Y luego pues nada, vamos a dar una vueltecita por aquí, un parque y hacer el picnic. Y os dejo algunas imágenes ahora. Aquí por lo que tienes, mesas de picnic, parque de estacionamiento, parque infantil, un mirador, sanitarios. Y estamos solos porque, como veis, el tiempo no acompaña en nada. ¡Wow! ¿Pero qué es esto? ¡Qué barbaridad! Y ahí está uno de los merenderos en cuestión. Pero mirad el sitio, o sea, la cámara realmente está metiendo más luz de la que hay. Voy a dejar una toma, voy a sacar una toma manual con la luz que hay real. Vale, así es como está ahora realmente. Esta es la luz que hay, que es mínima. Bueno, mínima, menos de la que se veía. Tienes tu buen sitio aquí también para hacer barbacoa. Aquí no hay madera, pero en muchos sí que hay. Sí que hay muchos troncos para que hagas el fuego. Un precioso parque aquí en medio para los chamaquitos. Ya está, no te más. Pues ya nos vamos, porque el día no acompaña mucho. Hace bastante frío. Yo sigo con el flow bañador, como todos estos días. Hace bastante fresquito. Así que yo creo que es lo último que vamos a ver ya de la isla, porque mañana por la mañana toca irse. Y ya no creo que hagamos nada más hoy. María, falta algo muy importante. Abrazar a un árbol. Siente la Pachamama. Siente la Pachamama, María. ¿Bien? ¿Qué tal? Me van a salir rastas. Alégrense los cielos y gócese la tierra, brame el mar y su plenitud. Regocíjese el campo y todo lo que en él está. Entonces todos los árboles del bosque rebosarán de contento. Último día en el paraíso, último día en las Azores. Primera parada, último día en el bar Peter, Sport Bar. Bar mítico porque tiene más de 100 años, es un bar de aquí del puerto, 105 años creo que tiene exactamente. Y bueno, es mítico porque han pasado muchísimos marineros por aquí, servía también como oficina de correos y bueno, varias cosas durante su historia. Y también fue considerado el mejor bar de marineros del mundo en varias revistas durante muchos años. Pero bueno, es un bar sin más, lo único potente es la historia. El tema es que en el 1880 y pico ya participó en la Expo de Lisboa, porque aquí se hacían artesanías y bueno, todo con materiales de aquí de la isla. Entonces ganó como unos premios, lo que es la empresa esta como tal. Fue después que inauguraron este bar. Y el bar empezó a tener bastante importancia en 1944, en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, porque Portugal, aun ser neutral, abrió una base aquí en las Azores para los aliados, para Estados Unidos. Entonces, muchos de los heridos o barcos que venían a repostar paraban aquí. Y luego, a partir de 1950, ya empezaron a venir aquí veleros y embarcaciones recreativas y siguió con la fama y por eso se ha vuelto así este bar. Vale, arriba del bar, hablo bajito porque hay gente. Arriba del bar hay una zona de scream show, se llama, que es una técnica que usan los marineros para hacer dibujos en los huesos de la ballena, de la mandíbula, o en los dientes. O sea, muy brutal. Lo hacían en alta mar. Bueno, yo creo que yo lo había visto alguna vez por internet, pero no sabía realmente que se hacía así. Y lo hacían los balleneros en esos viajes largos en el mar,
O otros cuando volvían a orilla, a tierra, cogían esas partes de la mandíbula o los dientes que son de marfil y con unos instrumentos hacían unos dibujos, luego lo pintaban encima y quedaba lo que veréis ahora. Bastante brutal la exposición que tiene ahí montada. Vale 3,50 € y nada, hay una guía, pero la puedes ver solo, es una sala pequeña. Todo esto de aquí representa Horta, que es la parte de la capital de Fayal, y eso la isla de enfrente, que es Pico, ese pico de 1000 y pico metros. Es normal, muchos son escenas cazando ballenas y todo esto. Ostras, qué pasada, está muy guay. Y todo esto son los instrumentos que usaban, que dicen que eran de dentista, que los habían remodelado para poder cincelar todos los huesos y el marfil. Y hemos vuelto al sitio de ayer a comer este manjar de los dioses, ya lo sabéis que lo he comentado, que es pan de levedo con queso San Jorge. Pero un poco de decepción, ¿eh? Un poco de decepción, ¿por qué? Porque está frío. No, hombre, frío, está un poco caliente, a ver. Está tibio, no está deshecho, no tiene nada que ver con el bueno como de la cafetería. Más barato y más rico. Estamos otra vez aquí en las piscinas de Castelo Branco, al lado del aeropuerto. Está la marea hoy súper alta, o sea, no tiene nada que ver con el otro día y las piscinas están vacías. El tema es que teníamos que dejar el coche a la 1:50. Si lo dejábamos más tarde, pues teníamos que pagar un día entero. Entonces, nuestro vuelo sale a las 5. ¿Qué hemos hecho? Hemos ido a dejar el coche a la 1:50, apurando. Hemos facturado ya las maletas, porque dejarlas en el aeropuerto nos costaba 5 € cada maleta. Hemos facturado, que es gratis, aunque no pensamos facturar. Hemos pillado un taxi que está a 1,5 km esto, nos ha costado 5 €, nos deja aquí y vamos a estar un rato largo hasta que salga el vuelo. El aeropuerto es minúsculo, solo sale un vuelo, así que con que estemos media hora antes ya está bien. De ahí a Lisboa y de Lisboa a Barcelona llegamos a la 1:30 de la mañana. Y al aeropuerto, pues como no hay taxi, iremos andando, pero bueno, es 1,5 km solo. Mirar cómo está, por la marea hoy. La piscina está parada. Está súper petadas las piscinas. Aquí no había toda este agua. Y el sitio en el que nos bañábamos, si habéis visto el vídeo anterior, bueno, a lo mejor está en este vídeo, no sé cómo lo habréis repartido. Pero mirad, es que no te puedes, o sea, no se ven ni las escaleras, está ya como tocando en el mar. Por eso hay que mirar bien las mareas, hay que venir justo después de la marea alta, que así está todo lleno y la mar de bien. Qué día tan espectacular hoy. Qué lástima tener que irse, se ha hecho muy corto esto. Ahora hay que ir andando al aeropuerto, 1,5 km. El tema es que intentaremos hacer autostop, a ver si nos lleva alguien, pero no pasan coches. Que mirad, las piscinas están aquí abajo a 1 minuto y aquí ya empieza el aeropuerto. Pero si nos podemos ahorrar ir hasta allí, creo que viene un coche. ¡Tururut! 1:30 de la noche, ya hemos llegado a Barcelona después de una escala en Lisboa y da mucho palo llegar a estas horas, Siguiente viaje para vosotros la semana que viene, para mí de aquí 2 o 3 semanas, Kazajistán y Uzbekistán, vuelta a los países exsoviéticos. Ya todo lo que habéis visto estos días, muchas gracias por seguir aquí hasta el final, gracias por los que comentáis, los likes y todas esas cosas. Espero que esto vaya creciendo poco a poco, aunque por el momento no tengo mucha esperanza, pero bueno, lo de siempre. Yo me divierto subiendo los vídeos y quién sabe. Así que si has llegado hasta aquí, dale like y muchas gracias por seguir viéndome. Nos vemos pronto.